Hola a todos nuestros oyentes online de diferentes nacionalidades acá en este hermoso país como es Ecuador. En la presidencia, el doctor Luis Muñoz, en el control master, Andy, por allá quien nos saluda, y quien les habla en este momento, Yasmina Eren, mi colega acá, Camilo Ponce, quienes desde a partir de esta semana comenzaremos con entrevistas, noticiero e información para llevarles a cada uno hasta sus espacios. Camilo. ¿Qué tal, Yasmina? Un gusto saludarles a ustedes, directos amigos de la radio y la televisión y sobre todo la tendencia en medios digitales. Iniciamos esta nueva propuesta radial televisiva que esperamos sea del agrado de todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Este lunes 15 de julio iniciamos con el mejor entusiasmo, optimistas, agradeciendo a esta casa que está ubicada cerca del Parque de la Carolina, aquí en la capital de la República, en la mitad del mundo. Este espacio pretende reunir lo mejor de los invitados con temas de actualidad, temas de interés para los amigos de los países andinos, desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y cada uno de los países, de acuerdo a la coyuntura y a temas de interés informativo. Gracias a Andy en el control técnico y también pues al doctor Luis Muñoz, que hace posible que emitamos esta señal informativa para el Ecuador y el mundo en este reto profesional, con mi colega y amiga Yasmina, que hace poco pues viene de una cumbre internacional dando justamente la representación de lo que es Latinoamérica y el mundo en el tema de la comunicación. Y esta es una manera de hermanarnos y sobre todo pues decirles bienvenidos y sobre todo pues que ustedes interactúen. Ese es nuestro objetivo, que nos escriban, participen, nos hagan llegar sus mensajes a través de las redes sociales, se suscriban a nuestro canal YouTube y por supuesto participen a través de Equilibrio Radio Televisión, a través del Vanguardista y las plataformas de Yasmina, que tiene miles de seguidores en el mundo entero. Sí, así es. Como periodistas BE, en Instagram nos pueden seguir, igualmente en Facebook. Recuerden seguirnos también por nuestras redes sociales con lo que es Radio TV Equilibrio. Y en Instagram también nos pueden seguir por Radio TV Equilibrio. Y ya comenzamos, Camilo, con nuestro invitado el día de hoy, como es el doctor Alfredo López, quien es abogado y de nacionalidad venezolana. ¿Cuánto tiempo tienes acá, Alfredo? Estoy desde el año 2015. Ya, bueno, ecuatorianísimo, ¿no? Pudiéramos, mitad y mitad. pudiéramos decir, ¿no? Sí. Pero exactamente, esa es parte del trabajo que queremos hacer, lo que es la integración, la inclusión, sin ningún tipo de estigmatización en cuanto a las nacionalidades. Alfredo, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que está sucediendo en cuanto al nuevo proceso de regularización que se presenta acá en el país. Sí, bueno, efectivamente hay un nuevo proceso de regularización. No han dado gran detalle por parte de lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ha faltado información totalmente, la gente ha faltado no conoce, mucha información, ¿no? Hay un consulado que no tenemos activo, al menos acá en el Ecuador. La comunidad migrante realmente está desasistida totalmente. Sin embargo, sí hemos tenido mucha voluntad de parte del gobierno ecuatoriano en escucharnos y saber cuáles son los problemas que están adoleciendo la comunidad migrante, y están al tanto de que lo que ocurra con la comunidad migrante es lo que va a ocurrir con la sociedad, porque realmente la comunidad migrante está bastante interesada en seguridad, está bastante interesada en el empleo y está interesada también en que el país avance hacia el futuro, Alfredo, que quieren no solo los nacionales sino los extranjeros. Tú has tratado temas importantes y justamente Yasmina nos ha presentado justamente que hay bloqueos de 4 páginas informativas desde el comienzo de la campaña electoral. Hemos visto de que hay miles de gentes que están saliendo a respaldar a María Corina Machado. ¿Cómo es el proceso democrático de Venezuela? ¿Cómo se está viviendo? Porque hay mucha gente que está apática de lo que puede ocurrir respecto a lo que es el Consejo Electoral allá en Venezuela. Sin embargo, tú hablabas de un tema muy importante, la falta de empleo. Vemos cifras preocupantes en Estados Unidos. El alcalde de Nueva York ya no quiere saber nada ni de los ecuatorianos ni de los venezolanos por la gran cantidad de migración. Sin embargo, ante este proceso democrático que se va a vivir en los próximos días en Venezuela, ¿están preparados los ciudadanos venezolanos? ¿Cuál es la perspectiva que ustedes la ven desde acá, desde Ecuador? No, total incertidumbre. Hay incertidumbre desde el lado de lo que de la comunidad migrante en Ecuador, y creo que de cualquier parte de Latinoamérica, inclusive en los Estados Unidos, que ha sacado como que nuevos programas
para protección, refugio para las personas de Restricciones. nacionalidad venezolana. Sin embargo, bueno, han habido su restricción porque la avalancha de migrantes en la frontera con México ha superado todas las expectativas del país, inclusive ha suspendido modalidades migratorias y ha traído vigencia a lo que es el CBP-1, que es el sistema de asignación de citas para poder asignarle a la persona su entrada a los Estados Unidos con una condición migratoria y un permiso de trabajo otorgado ese mismo día, una vez cancelado el arancel. Pero en conclusión, sí, o sea, la comunidad está en total incertidumbre porque estamos bajo el control de un gobierno que realmente no está haciendo el trabajo de la manera correcta. Alfredo, ¿tú tienes algún tipo de información por parte de Cancillería? Más o menos se tiene previsto para qué fecha. Primero, finalizó un proceso del 2023, ¿cierto? Sí, la fecha estimada está para octubre de este año, que es cuando ya comienzan a vencerse las visas de residencia temporales. O sea, la visa que trajo en vigencia el presidente, el decreto 436, que es el que establece inclusive alguna exoneración a nivel de lo que los tratados internacionales exigen. Bueno, exoneran de algunos requisitos para favorecer el sistema de otorgamiento de visas, pero se espera para el mes de octubre. Todavía están elaborando el sistema de cómo la van a poder renovar. Alfredo, pero un poco para la gente que nos está mirando acá en Ecuador, ¿cómo está operando? Porque también hay datos estadísticos que preocupan. Se reduce la jornada laboral en Colombia, esa es la noticia, y que la destacamos precisamente en este día, lunes 15, pese a que Colombia quedó vicecampeón en la Copa América a propósito del fútbol, de que nos llenó de alegría ver a 12 países como el campeón, Argentina, Colombia, pero la realidad de los países latinoamericanos es preocupante. Cada día más desempleo, más desocupación, más problemas. Las familias afrontan situaciones críticas. Hace poco estuvimos haciendo la cobertura de El Darién. El nuevo presidente ha dicho de que va a cerrar, han puesto inclusive murallas. Sin embargo, la gente arriesga su vida y sigue llevando a niños. Y es otra realidad que lamentablemente los medios de comunicación acá en Ecuador y en varios países no la muestran. Sí, el gran problema, al menos en la comunidad migrante venezolana, es que seguimos mucho la opinión de otros venezolanos. ¿Por qué te digo ese comentario? Porque acá en Ecuador todavía existen muchas personas que están emprendiendo en sus negocios. Inclusive estamos en la era del emprendimiento. Hay una ley nueva, prácticamente salió en el 2020, que con la pandemia pasó desapercibida, que es la ley de emprendimiento e innovación, que permite la constitución de sociedades anónimas prácticamente a costo cero para muchas personas de nacionalidad extranjera, no solo la comunidad venezolana, y con eso pueden ellos de alguna manera ser sujetos de crédito, de alguna manera el Estado también tener a una persona jurídica que reporte tributos, pero por otro lado tenemos la vertiente de las personas que están en una situación totalmente crítica, que llegaron a Ecuador, no consiguieron o no hicieron el proyecto para el cual habían venido o hecho su entrada acá en este país y han buscado la alternativa de un tercer país. Muchas personas inclusive se devuelven a Venezuela con la finalidad de poder ir a un tercer país, no porque Venezuela haya mejorado, porque Venezuela no ha mejorado. Venezuela ha mostrado señales a nivel de la sociedad en comportamiento que indistintamente de la política han podido lograr hacerse del desarrollo medianamente del país, pero no porque el gobierno haya colaborado, es porque la sociedad tomó la decisión de no esperar a un gobierno que le dé o no le dé el permiso de poder hacer las cosas de la manera correcta. Esos países del primer mundo, por lo general, España, países, el resto de la comunidad europea, Estados Unidos, Canadá, inclusive Nueva Zelanda, han establecido programas para el otorgamiento de refugio como protección internacional, y parte de las normativas para poder solicitar el asilo o la protección internacional es ir a su país de origen para luego ir a ese segundo país y que la solicitud de refugio se la puedan declarar con lugar. Si van de Ecuador, se las niegan de plano. Pero hay una realidad también que hemos vivido y que antes que había el consulado aquí en Quito, muy cerca precisamente aquí de nuestras oficinas, había una realidad.
el tema de un país dolarizado. Muchos venezolanos, hermanos, Yasmina es testigo, no tenían el dinero suficiente para poder hacer sus papeles y traerlos acá a Venezuela. Eso es una realidad que realmente la gente desconoce. Sin embargo, ¿cómo se está operando? ¿Qué organismos internacionales están apoyando? ¿Cuál es el apoyo internacional que están recibiendo estas familias? En la actualidad, o sea, ha habido, imagínate, desde el 2015 hasta la presente fecha, en Ecuador se han celebrado unos 7, 8 ordenamientos migratorios. En la actualidad ha sido la diferencia porque no contamos con un consulado. Hasta ahora no se sabe, no se han implementado nuevos programas que favorezcan el otorgamiento de documentos consulares por parte de nuestro consulado. Sin embargo, se han desarrollado jornadas de ese mismo consulado con la única finalidad de entregar los pasaportes que ya han sido cobrados, tramitados y embalados en Venezuela. Pero todavía se siguen entregando esos pasaportes porque vimos hace 2 semanas que estuvo una representación del consulado acá en Ecuador, donde estuvieron entregando un operativo que realizaron y hicieron entrega de algunos pasaportes. ¿Todavía sigue ese proceso o ya cerró? Porque hay muchas interrogantes. Las personas preguntan que los que están acá en Ecuador actualmente tienen que ir ahora hacia el consulado, la embajada de Colombia para poder retirar o hacer ese proceso, cuando muchos no cuentan con la capacidad monetaria para poder hacer ese traslado hacia allá, hacia Colombia. Sí, es correcto. Esa es una de las grandes problemáticas que hay, el tema de traslado. Sí pueden solicitar un pasaporte por otro consulado más cercano. Yo particularmente les sugiero el consulado de Medellín, inclusive para apostillar, es posible, sí, sin ningún problema. El asunto es que en el caso del pasaporte tienen que generar el trámite electrónico para ser retirado en el pasaporte. Recuerda que para poder gestionar ese pasaporte, el ente consular debe recibir primero la información, captar huellas, hacer el registro biométrico y luego, una vez reciba el impuesto en efectivo que se exige, otorgar el pasaporte en cualquier consulado. Solo deben demostrar en ese consulado el haber entrado de manera legal, regular y con sello en el pasaporte al momento de que se lo puedan entregar. Hablando de este tema, Alfredo, y justamente recibiendo las preguntas de nuestros amigos, ¿cuáles son los requisitos para obtener el pasaporte y qué beneficios van a obtener? Porque de pronto si voy a invertir, voy a hacer un trámite, ¿qué beneficios vamos a tener? El pasaporte es un documento, vamos a ponernos por analogía al pasaporte ecuatoriano. O sea, es un documento que pasa a ser tu cédula de identidad en el extranjero. Requisito para el pasaporte, obviamente, tener una cédula como ciudadano, crear una sesión en lo que es la página www.saime.gov, de Venezuela. No, esa B es la B grande. La B grande. .be. Okay. Allí vas a generar un usuario, vas a poder consignar lo que es dirección, números de contacto, correo electrónico, y a través de esa vía es que te van a dar la cita por el mismo sistema. Primero van a recabar datos en el consulado y luego una segunda cita a la entrega del pasaporte, una vez que él mismo haya sido tramitado, embalado y que llegue al ente consular donde se va a recibir. ¿Y ahora qué costo tiene todo este trámite? El pasaporte, con el pago que se hace electrónico, que son aproximadamente $214, que solo se puede pagar con tarjeta de crédito. En el caso de Ecuador se puede pagar también con tarjeta de débito de cualquier banco es alto, nacional, $14. Pero no solo ese, sino que aparte de ese pago, al momento de recibirlo deben pagar aproximadamente $100 adicionales. Son más de $300. Y si hablamos el de una costo familia del pasaporte venezolano con 2 hijos, cuesta $300 por persona. Es uno de los más por caros. persona. Es alto, realmente es caro. Sí. Ahora, te veo que estás con un manual para comunicar sobre movilidad humana, los mostramos a nuestros amigos. Y esto me parece muy importante porque hace poco hubo un taller, varias entidades están preocupadas de este tema porque se ha estigmatizado un poco también al tema migrante, al tema refugiados. ¿Cómo se está trabajando a nivel de medios de comunicación? ¿Qué apertura tienen los medios para estos temas en los medios tradicionales? No, la apertura ha sido plena. O sea, aquí está mi compañera Yasmina, que hemos interactuado en todas las redes, alianzas inclusive, y todos los eventos públicos que hacemos con nuestra comunidad. Realmente las puertas están abiertas, la disposición está dada.
Sin embargo, sí como que es necesario tener una apertura ya a nivel de decisiones, a nivel de políticas públicas, que el Estado pudiera entender que la ventaja de que una persona esté con visa inclusive puede garantizar que no venga, por dar un ejemplo, y que gracias a Dios no es la mayoría, que venga un delincuente, cometa su acto, su delito en Ecuador. Es mucho más fácil solicitar penalmente una prohibición de salida del país, una prohibición, una medida de prisión porque sencillamente cometió un acto dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal. Esa garantía se va a tener si la persona tiene una visa. Entonces, en la medida que el Estado ecuatoriano, a nivel de sus entes oficiales, comenzando por lo que es la Cancillería y terminando por Migración, que es la policía interna que compete a los extranjeros, en el momento que ellos entiendan que otorgar una visa es una obligación y que el principal beneficiado es el Estado ecuatoriano, saber qué hace el migrante, dónde vive, a qué se dedica y qué profesión, en esa medida que se conozca por parte del Estado, van a poder sacar un buen provecho de la comunidad migrante. Ahora, Alfredo, tú acabas de tomar un tema muy importante y esto a nivel internacional. Hace poco el presidente Daniel Noboa estuvo con la presidenta de Perú, Dilma Boluarte, y ella pues firmó un acuerdo para un poco repatriar a los presos peruanos y ecuatorianos que están en los dos países. Esta misma propuesta la presentó al presidente Petro y no hubo acogida porque realmente ya no hay dónde tener en las cárceles a tanto preso y esto significa un costo para el Estado. Sin embargo, no hay una buena relación entre el presidente ecuatoriano y el venezolano actualmente. ¿Qué podríamos lograr ante los organismos, sobre todo diplomáticos y de Cancillería de los dos países? Bueno, primero, restituir las relaciones internacionales en ambos países, porque de allí va a comenzar la conversación. Y segundo, esas negativas siempre van a ir en consonancia con los tratados internacionales que hay, los que hayan sido ratificados, los que no hayan sido ratificados, debe verificarse antes de celebrar un nuevo convenio que pudiera ir en contra de ya tratados que inclusive se encuentran ya vigentes entre ambos países. Por ejemplo, entre Venezuela y Ecuador está el Tratado de UNASUR, que es el tema de poder sacar visa de manera bilateral, que no está vigente pero no se aplica en la práctica, y el Tratado de Investigaciones Penales entre Fiscalías, que también existe, tampoco se aplica. El Tratado, por ejemplo, de las personas aseguradas ante el Seguro Social venezolano y las personas ante el Seguro Social ecuatoriano, hay un convenio en que las cotizaciones de un país sean reconocidas en el otro y sin embargo, con tanta demanda que hay, todavía no se ejecutan, ¿no? Los tratados están, las leyes están, sin embargo, la voluntad política y las políticas públicas que dependen de los altos mandatarios no se dan de la manera oportuna. Alfredo, por acá tengo una pregunta donde los niños que se hicieron ya mayores de edad acá en Ecuador necesitan obligatoriamente una partida de nacimiento apostillada para su regularización. No, el pasaporte y sus antecedentes penales. Perfecto. Esos son los requisitos más emblemáticos y representativos. El resto, bueno, la fotografía, el antecedente penal de Ecuador, porque ese es un requisito para la visa. Pero si ya la persona adquirió su mayoría de edad, no necesita de su partida de nacimiento. Perfecto. Ahora es importante también adentrarnos en lo que es un día a día de un ciudadano que vive de migrante, digamos, acá, porque hay muchos ecuatorianos que están actualmente ahora en España, Estados Unidos, Italia, Canadá. Sin embargo, ¿cómo ha sido tu estadía acá en Ecuador? ¿Cómo te ha acogido el pueblo ecuatoriano, la ciudadanía? ¿Cómo es la situación con tu familia? ¿Te comunicas con tus familiares allá en Venezuela? Un poco también para conocer la otra parte, la otra cara de los hermanos venezolanos acá en Ecuador. Sí, mi estadía la puedo resumir en que ha cubierto pues las expectativas que en el año 2015 tenía al migrar. ¿Por qué escogiste Ecuador? Tomando en cuenta que no me considero un migrante económico ordinario del que está saliendo ahorita por el régimen, porque en el 2015-2014 era otra la realidad política tanto de Ecuador como de Venezuela. Inclusive a nivel de documentos universitarios, mis documentos de maestría, mi documento de pregrado, no tuve absolutamente ningún problema en que fuera reconocido por Ecuador. Y de hecho, desde esa fecha estoy ejerciendo
como abogado acá y en cierto punto el tema de docencia también. Mi estadía la resumo agradable, sin embargo, por mi cualidad de abogado y que me he identificado con las causas de la migración, sí he visto mucha injusticia, sí he visto xenofobia, sí he visto inclusive irregularidades a nivel de la receptividad de algunas personas nacionales, gracias a Dios no la mayoría, por todo el resumen político y acontecimientos políticos que se hayan dado en Ecuador. Por ejemplo, las medidas económicas anunciadas por el presidente Guillermo Lasso, el problema migratorio que hubo cuando estuvo el presidente Lenín, los actos delictivos que se dieron de una persona en Ambato, el acto delictivo que se dio en el CCI. Entonces se ha tenido bastantes obstáculos para lo que es la receptividad de la población migrante. Sin embargo, con el tiempo la comunidad receptora, el ecuatoriano, el nacional, se ha dado cuenta que sus principales problemas no radican en la migración, que los principales problemas del país radican en la corrupción, radican en la seguridad, que es en la que se ha tenido que hacer énfasis con el presidente Daniel Noboa, y realmente se ha concluido socialmente que el problema no es la migración, sino el problema es político, el problema ya es un tema social que no solo afecta al ecuatoriano nacional, sino también a la comunidad venezolana, que como decía hace unos minutos, ya hay muchos profesionales, hay muchos venezolanos que tienen sus empresas, que tienen establecida su vida, que han tenido sus casas inclusive propias, sus vehículos, sus bienes, que también le duele el país. Alfredo, sí es importante también tener data, y Yasmina la maneja súper bien. ¿Qué ciudades son las más visitadas y escogidas por parte de los hermanos venezolanos? Veíamos de que no se quedaban en el Carchi, pasaban el puente Rumichaque y les gustaba la provincia de Imbabura, y de Imbabura de pronto Ibarra, ¿no? Otavalo, por el frío, por el clima Cotacachi. Igual acá en Quito, algún momento había cantidad de ciudadanos venezolanos en Baños, en Manta y en otras ciudades del país. Ambato. ¿Qué manejamos un poco esa data y cuáles son las fuentes de ocupación? Tú decías la docencia, es cierto. El tema de profesionales médicos. Venezuela en algún momento fue ejemplo en telenovelas, un país que exportaba y que muchos ecuatorianos fueron acogidos también allá en Venezuela. Un poco hagamos esta historia para conocimiento y que la gente que nos está siguiendo pues pueda conocer un poco más de esa realidad que se vive. Lo que pasa es que Venezuela es un país grande realmente, tiene una pluralidad de climas dentro de un mismo territorio, que todo va a depender de qué clima viene la persona. Entonces, viene la persona que viene de la costa, por ejemplo, de Nueva Esparta, que es de donde vengo yo inclusive. Solo que yo soy un caso un poco atípico, porque esas personas que vienen de la costa van a preferir Guayaquil, van a preferir la costa, Manta. por el clima. Las personas que vienen de Mérida, que es como lo que más se parece a Quito, van a preferir un clima como lo que es la sierra ecuatoriana, por ejemplo. Muchas personas se quedan en Imbabura por lo cerca que está la frontera, o porque tienen familia en Colombia, o porque se le hace mucho más cómodo viajar vía terrestre a la misma Venezuela. Entonces, siempre va a depender de múltiples consideraciones. O sea, no hay algo que pudiera marcar la pauta del por qué las personas van a preferir Guayaquil o van a preferir Quito. Inclusive, en los últimos tiempos, lo que me he dado cuenta es que sí se han inclinado un poco más por Guayaquil, porque ellos manifiestan, ellos, no yo, que en Guayaquil se identifican mucho más con la forma de vivir, con el clima, con las personas, que con el serrano. Precisamente, Claro. Alfredo, también quería preguntarte, no sé si tienes más o menos, manejas un número, un estimado de información de lo que ha dicho la data de Cancillería, ¿cuántas personas más o menos obtuvieron la residencia de la visa temporal? La visa Virte, el número que otorga migración es de 92.000 personas ¿Ya? que lograron Sí. obtener la visa Virte. De un mundo de 250.000 personas que hicieron el trámite del certificado de permanencia. Menos de la mitad. Mucho menos de la mitad. Mucho menos. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué Exacto. se dio? Porque lo que pasa es que se debe a múltiples motivos. El primero y el más importante es que el presidente Lasso se tardó demasiado en otorgar la amnistía migratoria. Se esperaba, y creo que duramos esperando unos 2 años aproximadamente. Exacto. Y luego que se saque el decreto, que inicialmente con el presidente Lenín fueron 826 para la visa humanitaria, y luego el 436 por el presidente Lasso
para la visa Virte. Y lo tardío ocasionó que las personas buscaran un segundo horizonte, un segundo país para poder migrar. Algunos, por el tema de asilo, fueron y se devolvieron a Venezuela. Se ha devuelto mucha gente, un gran número de personas a Venezuela. Vuelvo y repito, no porque el país haya mejorado, el país no ha mejorado, sino que les favorece en su proceso de asilo. Una situación que ocurrió en Perú también, que mucha gente salió de Perú, vino por Ecuador, hizo de un país de tránsito para regresarse tanto a Colombia como a Venezuela también. Sí, lo que ocurre en Perú es que hubo una oleada también a nivel social. Hubo persecuciones. O sea, no me preguntes realmente la profundidad, porque no lo sé, pero muchas personas sí llegaron, que inclusive llegaron a tener una visa anteriormente en Ecuador y luego fueron hasta Perú. Muchos se devolvieron, así sea de tránsito, o al menos a pasar 1 o 2 meses, porque se tornó el ambiente bastante complicado a nivel de persecuciones. Decían que habían extorsionadores, pero generalizando, y bueno, salían mujeres con niños, adultos mayores, allí la pagaron de verdad que con todo el mundo. Alfredo, ya para finalizar y ir cerrando ya este bloque, una de las preguntas que también ha sido muy constante por parte de la comunidad de movilidad humana, como es la venezolana, las personas que se encuentran irregulares actualmente, ¿crees que puedan optar por una visa en el nuevo proceso? Estaríamos dependiendo que el gobierno pudiera emitir un nuevo decreto. Si no emite el decreto, las personas, de acuerdo a la Ley Orgánica de Movilidad Humana y sus reformas, una persona irregular en territorio ecuatoriano no puede optar a una condición migratoria. Tendría que hacerlo a través de un consulado en cualquiera de los consulados ecuatorianos fuera del Ecuador. Qué interesante. Ahora un poco saliéndonos también del tema, sí es importante hablar de esta sorpresa en el fútbol. Venezuela pues fue la gran sorpresa en esto de la Copa América, y también pues hemos hecho una buena amistad, relación de las arepas de Venezuela, la gastronomía, la gente que se dedica a varias actividades y que un poco ya se siente parte de la identidad de los ecuatorianos. Te voy a responder como te respondería un venezolano. Mano, tengo fe. Ese es el eslogan con el tema de la Vinotinto, porque sí, realmente tenemos un equipo que se ha preparado bastante y ha mostrado a nivel social y a nivel internacional que ha habido un gran desarrollo en el deporte. Aunque Venezuela siempre se ha destacado más que todo por el béisbol, Así es. pero ahora podemos decir que también en el fútbol. Ahora, sí me gustaría saber, Alfredo, si tú confías en el Consejo Electoral, que tiene otro nombre allá en Venezuela, porque mucha gente tiene expectativas de lo que va a ocurrir ahí, pero lamentablemente alguien decía se vive una dictadura, entonces de pronto ganas tú en las urnas y se dan los resultados de otra manera en las elecciones, que ya estamos a las puertas de lo que puede ocurrir allá. Y no solo es la candidata Corina Machado, porque veíamos que hay como 10 candidatos, entonces, ¿por qué no unirse una sola fuerza y evitar que se dé esa situación que al fin y al cabo significa dispersar la votación, tal como ocurre aquí en el país? Otros países tienen 2 o 3 fuerzas democráticas, electorales, pero lamentablemente, ¿qué podemos esperar de las próximas elecciones de Venezuela? Sí, Venezuela ha roto todo el paradigma político desde hace muchos años, porque eso es como el país de la fantasía. Cualquier cosa puede pasar. Realmente no hay explicación del por qué. Tenemos una oposición que en la actualidad ha mostrado un desarrollo muy positivo, porque ya hay, a raíz de esas primarias que tuvimos oportunidad los venezolanos en el extranjero, de poder votar por una candidata única en pro de buscar la unificación, en pro de buscar una uniformidad en lo que es la otra opción, que es lo que ha beneficiado al Estado. De pronto una oposición bien dispersa, una oposición que no se une, pero ahorita estamos viendo un país distinto, un país que, si bien tiene incertidumbre y en determinado momento miedo, tenemos a un bando de personas que están con la fe puesta en que el 28 se va a resolver y va a venir una nueva era de libertad para Venezuela, porque consideramos que ya es hora, que ya se sufrió lo que se tenía que sufrir, que ya se entendió y se aprendió lo que se tenía que aprender. Y bueno, tomar en cuenta que el gobierno, no hay mal que dure 1000 años ni cuerpo que lo resista, ¿no?
Entonces esperemos a ver qué ocurre. Estamos en un tiempo totalmente diferente al año 2013, totalmente diferente al año 2017, que fueron las épocas en que más, en que hubo mayor manifestación en Venezuela, en que hubo muertes, inclusive muchas propiciadas por el gobierno, inclusive siguen los políticos detenidos por asunto de la política en Venezuela, y que bueno, que eso tiene que parar, y realmente estamos en una posición y en una postura en que no es lo mismo la realidad que se vivió en esos años a la realidad política que se está viviendo ya en la actualidad, tomando en cuenta que ya se acerca a 8 millones de migrantes en el extranjero. Es alto realmente el número Sí. de migrantes que se ha dado en esa Estamos situación. hablando de un país que tiene aproximadamente 40 millones de habitantes. ¿Sería qué? El 10%. El 10%. Aproximadamente. Y esto es por la situación económica, por lo que está ocurriendo, por la falta de empleo y seguridad jurídica, y también pues la pobreza. Más que por la situación económica, las persecuciones a nivel político, las amenazas, falta de documentos de identidad, la falta del gobierno aplicar los derechos que están constituidos en la Constitución, ¿no? La falta de un pasaporte como documento de identidad, la falta de educación. Estamos hablando que hay una deserción educativa en Venezuela de aproximadamente el 80% de la matrícula escolar. Eso no es más que también, no es, pero no es un solo tema de economía, es un tema de maldad a nivel administrativo y gubernamental que hay. Alfredo, te están mirando allá en Venezuela tus familiares y amigos. ¿Cuál sería tu mensaje para tus familiares, amigos allá en Venezuela ante lo que se avecina, las elecciones y lo que se está viviendo? ¿Algún llamado? En esta situación, en esta actualidad, ha cambiado mucho. ¿Cuál sería tu mensaje para los hermanos venezolanos que nos están siguiendo también allá? No, básicamente que no se pierda la fe. Creo que lo estamos haciendo bien. Las marchas han sido hermosas, han sido realmente multitudinarias. Sí, o sea, tenemos una candidata que realmente va a salir favorecida, va a salir apoyada por el pueblo ecuatoriano. Y mi mensaje es, vuelvo y repito, a pesar de la incertidumbre, a pesar del prejuicio que tenemos por los fallidos intentos de cambio en la marcha normal y continua del país, salir a votar este 28 de manera pacífica, pero de manera bastante opulenta, que se ve en las calles los ríos de personas, y que se sepa cuál es la decisión que está tomando Venezuela, que es la decisión de la libertad. ¿No? Y desde Ecuador, que se sumen sí. desde acá, desde Ecuador, también los que tienen sus familiares en otros países, y pasar la información donde van a haber votaciones y puedan hacer ese aporte también al país. En ese caso sería a través de los comanditos, porque recuerda que las personas acá en Ecuador no tienen posibilidad de ejercer el derecho al sufragio, otro derecho vulnerado por el gobierno venezolano. Las personas que están acá no pueden ahora ejercer el derecho al voto porque carecemos de una sede consular que se hizo justo en el momento electoral en que pudiera garantizar todos esos votos en contra del gobierno. Entonces, bueno, ese sería mi mensaje. Esa es una elección desigual realmente, cuando las reglas de juego están para beneficiar al presidente dictador Maduro, podríamos decirlo, en esas circunstancias. Tanto Así tiempo es. en el poder, tanta pobreza, tanta desigualdad, pero bueno, la decisión está en las manos de los hermanos venezolanos. Ahora, mi compañero Camilo cierra el espacio. Bueno, gracias Yasmina, y tenemos unas notas cortas a propósito que ha preparado Yasmina. Tuti y Santa Priscila, entre las 25 empresas que generan más empleo en Ecuador según el Ministerio de Trabajo. Y también hay otras novedades muy importantes que vale la pena que ustedes conozcan en este clip informativo a través de Equilibrio. Así es, tenemos 116.000 contratos indefinidos, se firmaron en los últimos 6 meses, de acuerdo con la ministra Ivonne Núñez. Esto tiene que ver exactamente con el Ministerio del Trabajo. Luego tenemos también que la Contraloría ya inició con examen especial a los contratos colectivos de las empresas públicas según la ministra de Trabajo. Y tenemos por acá que la fiscal Diana Salazar se reunió Efectivamente, con el nuevo embajador de Estados Unidos. Él ha tenido reuniones
con el presidente Daniel Noboa, con las autoridades de Guayaquil, y ahora está reunido con la fiscal Diana Salazar por el tema justamente que se vive entre los dos países, el caso del excontralor Polit, que está pagando fianza, y al final toda la riqueza de Ecuador que se ha ido a grandes edificios y fortunas allá en Estados Unidos. Además, Richard Carapaz, entre los más combativos de la segunda semana y etapa del Tour de Francia, que cada vez toma más presencia y más interés por parte de quienes aman el ciclismo, gustan el ciclismo, especialmente los ecuatorianos y también colombianos. Y presunta fuga masiva en la Casa del 4 en el norte de Quito. Se trató de un simulacro porque mucha gente estaba asustada de este tema. Hace poco hubo un accidente de tránsito en el sector de San Jerónimo, víctimas mortales. Maneje con cuidado, con precaución. Lamentablemente hay situaciones preocupantes que generan tráfico, sobre todo aquí en la Simón Bolívar, en la ruta Viva. Mucha atención, y una alerta en la cuenta de X generó la duda en la ciudadanía, y lo que se ha comentado el día de hoy también a nivel internacional, lo ocurrido con el candidato a la presidencia y expresidente Donald Trump. Así es, precisamente el día sábado, ya después de las 6 de la tarde, pudimos ver informaciones en todas las redes sociales y en medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, donde se veía cómo la manera como fue atacado Donald Trump. Estuvo de suerte, como digo yo, no le tocaba, fue simple y llanamente un roce hacia la oreja del lado izquierdo, donde fue que dispararon la persona, un joven de 20 años, y bueno, están en esa situación. Gracias a Dios ya está fuera de peligro, según la información que hemos obtenido por parte de los medios de comunicación. Queremos agradecerles a ustedes, amigos y amigas, por la sintonía de este primer programa. Les agradecemos a ustedes. Suscríbanos, síganos en Equilibrio, en las cuentas de Facebook, en el YouTube. Suscríbase, pónganos los like, y por supuesto también a través de las cuentas de Yasmina, El Vanguardista, líderes en información, a través del Instagram, el Facebook, el Twitter, el TikTok, y sobre todo pues compártanos y síganos en las redes sociales. Tendremos más invitados de interés. Les agradecemos sus comentarios, sugerencias. Escríbanos también a nuestras redes sociales. Les hemos acompañado Yasmina en esta ocasión, y por supuesto a Andy en la parte técnica, y agradecemos al doctor Luis Muñoz por acogernos en esta hermosa casa acá en la capital de la República. Hasta pronto, y pues gracias por habernos acompañado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gran audiencia de Equilibrio, y a nuestro invitado Alfredo también. Gracias por la invitación. Bueno, seguiremos a la orden. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos pronto.